nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Bien, iniciamos este bloque. Estamos esperando la visita del doctor Héctor Seri. ¿Por qué el doctor Héctor Seri? Porque queremos tratar el tema de las Fuerzas Armadas. El doctor Héctor Seri es un especialista en el tema y realmente nos podía aportar. De todas maneras, el bloque está destinado a la designación de comandante jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación por parte de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en cabeza del general Milani. Esta noticia que salió por ahí por los medios en un acto donde la presidente designa al general Milani tiene una cierta connotación que no es, digamos, para tomarlo a la ligera. Normalmente el reemplazo de los comandantes tiene que ver con su retiro, con políticas de Estado, que me parece atendible y demás, pero da la casualidad que la designación de Milani, siendo un hombre de inteligencia, por eso algunos por ahí en los medios dice el espía, digamos, chabacanamente para decir que era de inteligencia. Un hombre de la fuerza, surgido de inteligencia, no tiene relación histórica. Jamás las Fuerzas Armadas cayó, digamos, un representante de inteligencia a comandar la fuerza. Uno que no tiene nada que ver con la familia militar, con la parte militar y demás. Cualquier persona se da cuenta que la inteligencia es un complemento de las fuerzas en acción. Es decir, cuando digo infantería, caballería, qué sé yo, arsenal, todas las fuerzas que componen digamos el espectro militar, la inteligencia es un complemento que, como su nombre indica, no tenemos que conocerlo, ¿o no? Da la casualidad, encima, que este gobierno que es abanderado de la historia, dueño de la historia y del relato, nos impuso, o por lo menos oficialmente trató de imponer, la historia de los actores de esa dictadura militar del 76 como elementos responsables de asesinatos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, yo decía, menos mal que no vieron la foto cuando yo estudiaba en la secundaria, viajaba todos los días en tren, del Palomar a San Miguel. En el Palomar estaba el colegio militar. Y cuando yo estaba en la estación estaba lleno de uniformes militares que salían del colegio militar. Según la visión del ejército, si yo hubiera tenido un compendio de fotos mías en la estación rodeado de militares, posiblemente hubiera sido juzgado por crímenes de lesa humanidad, ¿o no? No sé si es el parámetro. Y voy a hacer esta reflexión respecto a Milani. Milani, un hombre que algunos en su defensa dijeron, bueno, pero en el 76 era joven. Muchos militares, juzgados y condenados eran jóvenes. Y lo que se les achaca no tenía que ver con ellos, sino con otra gente que estaba alrededor. Y le voy a hacer un caso concreto porque lo conozco. El comisario Patti. El comisario Patti no tiene nada que ver con lo que se le imputó. Y lo condenaron atrozmente. El peor pecado de Patti, ¿sabe cuál fue? El 90% de Escobar lo seguía. Ese fue el pecado de Patti. Conozco la causa, sé de qué se trata. ¿Y saben cuál fue la peor prueba contra Patti? Que una víctima de esa época
sin verlo, dijo: me pareció que era la voz de Patti. Y lo condenaron. Era muy joven, era oficial subayudante, una cosa así. Era menor. Y le achacaron crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos a hablar de Milani. En el caso de Milani tuvo actuación muy activa, tuvo mucha participación en los hechos de Tucumán. No estoy haciendo un juicio de valor, No estoy haciendo un juicio de valor lo que hicieron las Fuerzas Armadas respecto de la toma de la provincia de Tucumán. Y le estoy hablando de la toma de la provincia de Tucumán porque señores Montonero, avenidos en montoneritos de cotillón, en ese momento el plan era desde Tucumán tomar la provincia. El operativo Independencia tiene un fundamento lógico. No apruebo los excesos. Pero los señores guerrilleros, avenidos en montoneros en ese momento, lo que pretendían, desde Tucumán, hacer centro en Tucumán para expandirse a la provincia, al resto del país. Y les pareció que Tucumán era una plaza muy fácil de tomar. Les vuelvo a repetir, el operativo Independencia, en cuanto a su planificación para erradicar la guerrilla y aniquilarla, como había que aniquilarla, cometió excesos. Esos excesos fueron informados por el general Milani. La participación del general Milani en el operativo Independencia tiene una acción directa y comprobable. Patti no se le probó nada. Patti se está muriendo en la cárcel. El general Milani, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cómo cierra esto? ¿Hay dictadores genocidas buenos? Porque para nosotros, que somos los gorilas oligarcas, para nosotros no hay bueno. Para nosotros era bueno el plan, porque había que aniquilar, como salió el decreto de la Presidencia de la Nación, democrático, la orden a aniquilar la subversión. Condeno los excesos porque soy una persona humana. Jamás voy a bancar un exceso en los derechos individuales, pero que había que aniquilarla así, porque nos mataban. O nadie habló cuando pusieron la bomba con la inteligencia de Berbisky en el comedor del comando de policía. Esos testimonios que encontraron cerebro de chicos pegados a las paredes después de la explosión. Esos testimonios no salen. Cuando el de inteligencia de Berbisky, o Kunkel, cuando se cansó de matar conscriptos en la toma del comandante, en la toma del cuartel de Formosa. Milani, del otro lado, condenado por los derechos humanos, las abuelas, las madres y los dueños de la verdad histórica, es comandante en jefe. Yo voy a decir lo que a mí me parece. ¿Qué pasó? ¿Hay un giro intelectual en el gobierno? ¿Hay un giro intelectual y de repente vamos a reivindicar a los genocidas? No, señores, eso es imposible. El fundamentalismo, que es la bandera de este gobierno, es imposible que se pase a reconocer algún genocida. Va en contra de su forma de ser, de su idiosincrasia. Hay un converso. Y la palabra converso, yo quisiera que la busquen en el diccionario y busquen, tenemos todos acceso a internet, busquen por favor de dónde sale y cuáles fueron los conversos de la historia. Quizás en la historia del pueblo judío lo pueden entender. El converso tiene una característica. El converso es asesino de su propio origen. El converso es lo peor. Porque el converso reniega acérrimamente de su propio origen y duplica el odio. Léanlo en internet. Le va a resultar interesante. Por lo tanto, este general Milani, para la fuerza,
No voy a decir que la verdad, yo no soy dueño de la verdad. Ni off the record, mi opinión. Escuché por ahí que en la fuerza le dicen el converso. Cuando uno lee los títulos de los diarios y dice malestar en la fuerza por la designación de Milani, ese converso es totalmente leal a este régimen. El converso que se dio vuelta. Por lo tanto, levanta la bandera fundacional, la bandera fundamentalista que detenta el gobierno. Son todos gorilas antipatria. No hay nada que explicarle al general Milani. Pero hay un error. Se los voy a marcar antes del corte. Hay un error. Como esta gente fundamentalista pierde de óptica otras cosas. Cuando lo nombran a Milani es para iniciar la batalla final que se avecina. La batalla final se origina cuando no pueden reformar la Constitución y no generar la impunidad que necesita el gobierno. Así van con la ley democratizadora de la justicia. Fracasaron. Pero fracasaron frente al Poder Judicial, porque se le planta frente al clamor de la gente. El Poder Judicial tuvo todo el aval de este pueblo. Cada uno que hablaba estaba apoyando al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tomó la decisión histórica y falló contra esa ley del vamos por todo. Yo decía hace un año, atención, atrás del Poder Judicial está el movimiento obrero. Y me decía, pero si está todo dividido, cada uno... No, los que están divididos son los dirigentes. Los dirigentes se pueden dividir, el movimiento obrero no. Cuando se trata de los intereses de los trabajadores, y más todavía con una causa nacional, desde el 55 jamás pudieron doblegar al movimiento obrero. Dije, Poder Judicial, atrás el movimiento obrero. El gobierno, por otra parte, como no come vidrio, y van por la impunidad, saben, tienen plan A y plan B. Primero, vamos por todo. La segunda, autogolpe institucional. Hace mucho tiempo, en Facebook, en YouTube, en mi página van a ver los fundamentos del autogolpe institucional. ¿Qué pasa? El plan A y el plan B. Sigamos los acontecimientos de estos días. Por un lado, nombro a Milani, general en jefe, malestar en la fuerza. Digo, ¿para qué despiertan dormido? Si las Fuerzas Armadas jamás pensaron en tener una actitud beligerante o una actitud una actitud política. Estaban calmados. Pero a alguien se le ocurrió meterle el dedito para agitarlo. Así como mandaron el decreto, ¿se acuerdan del acuartelamiento de prefectura y gendarmería? Que fue por un error. Alguien puede ser tan estúpido de creer que un gobierno, por un error, hace levantar una fuerza de seguridad. No acordamos. Ese fue un ensayo. Y ahora nombran a Milani para generar la reacción. En el caso del movimiento obrero, que lo estaba balconeando el tema, estaba tranquilo, esperando en qué momento tiene que actuar. La fraternidad. La fraternidad, la UTA, gremios que acompañaron, hace 10 años que están acompañando esta gestión. Y se levantan en conflicto. Y la respuesta del gobierno es denuncia penal, y es muy probable que apelen al Ministerio de Trabajo para sacarle la personalidad gremial. Denuncia penal. Por un paro, aunque esté mal, aunque esté mal el paro. Condeno el paro. Pero ¿saben qué condeno también? La actitud de la patronal, que es el gobierno, cuando le pone cámara a los motormas. Les pregunto, ¿hay vehículo de transporte que sea más peligroso que el avión? No. ¿Y hay vehículo de transporte que tenga la mayor cantidad de elementos de seguridad que el avión? No. Bien. Les voy a decir algo que todos saben. El 90% de accidentes aéreos es falla del piloto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues eso es estadístico. ¿Hay cámara para los pilotos? No.
¿Por qué tiene que ver con el aspecto humano de un trabajador? La falla del piloto va a salir por el instrumental. Por eso cuando tenían cámaras del instrumental y de la vía, está bien. ¿Por qué querés cámara del motorman? ¿Qué tiene que ver la cámara del motorman? Si el error del motor va a salir porque vos tengas la caja negra de los aviones. Es una frente. Y yo le pregunto a cualquier trabajador, de aquellos que se dejaron la vestidura por esto, ¿por qué les molesta la cámara? Le pregunto a ustedes, trabajador. El otro día un maestro me decía, ¿pero qué? ¿Se quejan por eso? Te pregunto, en el aula, una cámara direccional que te esté controlando, ¿cómo te sentís vos? Recién ahí se dio cuenta que era una barbaridad. Controlame los efectos, controlame los resultados, controlame lo que hago, pero nunca me podés poner una cámara. No se entiende esto. Es una barbaridad. Luego, si querés poner una cámara, ¿cómo puede ser mi consulta con el gremio? Quiero poner una cámara, cito al gremio, voy a poner una cámara, y empieza la discusión. ¿Cómo de la mañana a la noche me van a poner una cámara que me está controlando? Es una barbaridad. ¿O no se entiende esto? Por lo tanto, genero crispación en las Fuerzas Armadas, genero crispación en el gremio de la fraternidad, ¿quién aliado? Salta la bocha. Todo el movimiento obrero, y se lo firmo ahora, si prospera la denuncia penal, todo el movimiento obrero de cualquier sector va a salir a solidarizarse con la fraternidad. Se lo firmo ya. Ese es el movimiento obrero. ¿Por qué lo crispamos? ¿No será porque están preparando un autogolpe? ¿Generar el clima para eso? ¿Cuánto hace que vienen reclamando hasta en aguinaldo que la presidenta anunció el tema del impuesto a la ganancia? Le sacan toda la guita del aguinaldo por pagar el impuesto a la ganancia y trabajo. Se manda a cambiar en una huelga. ¿No entienden? Atrás de la fraternidad son desestabilizadores. Estoy generando el golpe. Estoy generando la bronca. Cuando en las encuestas no puedo ganar una elección. Estoy generando el caos. Vamos a seguir hablando de esto, pero les recomiendo en YouTube, de mi video, los fundamentos de por qué el autogolpe institucional. Una pausa y seguimos, ¿sí? Tenemos tema... lo que te guste. Se ríe la operadora que es una mano. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.